RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Vamos a tocar el día de hoy un tema netamente pedagógico y educativo sobre el tema del inglés, porque muchos, me acuerdo, en la política pública hace unos años, el ministro Saavedra, si no me equivoco, decidió aumentar las horas de inglés. Y todo el mundo decía, bravo, aumentamos las horas de inglés, todos van a ser bilingües, trilingües, y ni siquiera español sabemos de repente. Pero entonces, para hablar de inglés hay que hablar con los especialistas y cómo se enseña. Y en este sentido hemos invitado a dos personas que saben de este tema, que es Leonardo Mercado, que trabaja, es director académico o general en Neuroidiomas, si no me equivoco, académico, ya te puse general, Leonardo, y Javier Lombardi, que es gerente general de Macmillan, una editorial transnacional que trabaja temas de inglés, pionera, ya podríamos decir, en el Perú, y en otras partes, ya nos contará seguramente. Ambos trabajan profesores y temas de recursos educativos, porque para hablar de calidad en el tema de la enseñanza de inglés tenemos que hablar de maestros, de los contenidos, de los recursos y la metodología, y acá hay una sinergia que tenemos. Por eso hemos invitado a dos personas para que las personas que nos escuchan en regiones, los padres de familia, los profesores, los gobernadores o los alcaldes que tienen presupuesto incluso para trabajar temas como el inglés, que es tan importante, puedan tener por lo menos nociones por dónde ir y de repente a ustedes se contactan con ustedes. Bienvenidos a ambos, sus primeras palabras, por favor. Bueno, muchas gracias por la gentil invitación, es un placer estar acá presente. Me alegra que hayas hecho una referencia al factor tiempo. Efectivamente, hay una relación directa entre el tiempo que uno lleva a un proceso de aprendizaje en un segundo idioma y los niveles que puede alcanzar en cuanto a su dominio. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Digamos, aumentar las horas no es suficiente como un factor único. Tiene que haber una serie de otros factores que también puedan trabajar en conjunto. Por ejemplo, el nivel del profesor, docente en el aula, su nivel de competencia metodológica en lo que respecta a cómo lleva el proceso de aprendizaje y también lo que es su propio dominio del idioma, porque lo que vemos lamentablemente en toda Latinoamérica, no solamente en el Perú, es que la mayoría de profesores lamentablemente no se encuentran a un nivel idóneo todavía como para poder llevar un proceso exitoso para que los alumnos alcancen niveles superiores, ¿no? En cuanto a su aprendizaje. Material de estudio, la calidad del material de estudio, la solidez del currículo, el nivel al cual está alineado con estándares internacionales, la tecnología, la misma metodología en sí en el aula, ¿no? La experticia metodológica del profesor, cómo lleva ese proceso, una serie de factores que si todos trabajan en conjunto y están, digamos, desplegados de manera óptima, ahí sí recién juega un papel importante el tiempo. Ahí tenemos una idea más o menos de cuánto demora ir de un nivel a otro. Mira, lo que estás diciendo es importante, ya has introducido el tema, pero Javier, dale tus primeras palabras, porque no lo ha dejado hablar Leonardo todavía, porque estamos empezando, pero por favor, quiero decir algo, que saludes y nos comentes un poquito sobre ello, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, Gustavo, muy buenas tardes, Leonardo, por esta gentil invitación de tu parte, Gustavo. Sumamente complacido de que haya este tipo de iniciativas, ¿no?, tan importantes y tan necesarias en nuestro país, ¿no?, donde en realidad yo considero que, como menciona Leo, hay mucho por hacer. Y entonces nosotros desde nuestro lugar, ¿no?, como editorial, como una editorial, digamos, consolidada, con muchos años en el Perú, en el mundo, con un expertise muy amplio en el tema de enseñanza de inglés, creemos que podemos nosotros contribuir también con la educación nacional de nuestro lugar, ¿no?, como te repito. Y nada, bueno, acá presto para conversar. Hablaba Leonardo, y también que me gustaría tu participación, que el factor no solamente es tiempo, ¿no? Es uno de los indicadores, pues tú has hablado de metodologías, has hablado de profesores. No es tan sencillo como decir aumentamos las horas, tanto en colegios públicos como privados, ¿no? Porque hay colegios privados que también dicen, ahora vamos a tener 10 horas de inglés adicional, pero siguen utilizando de repente un texto de 2 horas.
Y tú creo que, Javier, sabes mucho de ese tema, nos podrías apoyar sobre eso. O sea, hay un tema también de gradualidad, de complejidad en los materiales educativos, y también en la medida que se aumentan las horas, necesitas metodologías distintas, Claro. y también necesitas profesores de un nivel distinto. Exacto. O sea, es sistémico el tema para poder hacer una reforma, incluso política. Si quieres hablar de la educación pública, no es tan sencillo como sentarse en el escritorio y poner de 6 horas a 10 horas. No sé si profundizamos cada uno en su expertise sobre eso para que nos escuchen nuestros radioyentes. Gracias, la verdad, excelente lo que mencionas, porque nosotros, de nuestra perspectiva, y como, digamos, proveedores de servicios, no solamente en el tema editorial, sino también académicos, en muchos colegios, nosotros a la sazón tenemos aproximadamente unos 900 colegios que trabajan con nosotros, y vemos que es recurrente una situación, que es la que muchos colegios tienen muchas expectativas de crecer, de enseñar, y bueno, creen que el tema solamente se trata de aumentar horas, cuando en realidad lo que mencionaba Leo era muy importante, ¿no? Y que no solamente es un factor de aumentar horas, sino también tener los profesores preparados que puedan de alguna manera respaldar ese aprendizaje, que estén a la altura. Ahorita yo creo que hoy por hoy una de las principales falencias de nuestro sistema educativo en el tema de inglés es el que no tenemos la cantidad de profesores preparados, y que la, digamos, demanda de profesores preparados supera ampliamente, digamos, a la oferta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es el punto principal por donde una política, digamos, del Estado debe comenzar, ¿no? De cómo capacitar a los maestros de inglés. No hay profesores. Tú que estás en un instituto, por ejemplo, que enseñas a niños, el idioma creo que está en provincias también, entonces, y también tú conoces el mapeo del país, no hay profesores de inglés. ¿Es cierto esto? No están estudiando, la mayoría son de institutos, porque algunos dicen, tienen que ser pedagogos, no necesariamente solamente de instituto, no, pero pedagogos que estudien inglés como segunda como carrera. Creo que en el Perú, no sé si se da, no sé, creo que no se da incluso, no hay universidad o instituto pedagógico que dicte la carrera de educación con mención en inglés, que no existe eso, ¿no? No sé si Leonardo profundizas un poco más en esto. Bueno, sí, efectivamente, hay profesores de inglés a nivel nacional, hay muchos que necesitan capacitación, desean capacitación. El gobierno en los últimos años, desde la época del año 2006, 2007 aproximadamente, a mí particularmente me correspondió liderar un proyecto donde se capacitó más de 4.000 profesores a nivel nacional, y se trabajó primero lo que era su dominio del idioma inglés, ¿no? Porque primero, para poder enseñar inglés tengo que dominar el idioma, ¿no? Es algo lógico. Entonces se trabajó mucho dentro de un proceso de 2 años, y felizmente en su momento se pudo llevar un nivel de éxito del 98%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 98% de los profesores que participaron en ese proceso de capacitación pudieron alcanzar las metas establecidas en cuanto a su nivel de dominio, según estándares internacionales y los exámenes correspondientes. Es decir, no era solamente, digamos, nosotros que llevábamos el proyecto, sino también exámenes internacionales objetivos que verificaron el nivel alcanzado, por un lado. Por otro lado, se tendría que trabajar mucho el tema metodológico, ¿no? Entonces, lamentablemente ese proyecto no siguió porque hubo cambio de gobierno. Ese es un tema que también trabaja en contra de los procesos de, digamos, mejoramiento de la calidad educativa, que a veces hay un cambio de gobierno y no quiere seguir la política anterior. ¿Y esto cuándo fue? ¿En qué año? Estamos hablando de 2010-11. 10-11. Sí, correcto. Entonces, pero sí, los profesores hay, pero no están en el nivel que desean, que ellos mismos quisieran y que se necesita para mejorar, digamos, la calidad, porque en el aula, evidentemente, una parte importante del idioma al cual está expuesto el alumno también viene del profesor. Y si el profesor no tiene el nivel suficiente, por supuesto eso va a tener un impacto negativo en cuanto al proceso de aprendizaje para el alumno, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la parte curricular es fundamental también, porque si bien es cierto, podemos tener un currículo alineado con estándares internacionales, como por ejemplo el marco común europeo, que es el más conocido, que es más estándar, creo, ¿no? Que es el más estándar, más reconocido, lo acaban de renovar el año pasado, en el sentido de que estos son a través de estudios, ¿ah? No es simplemente gente que en un aula, una oficina, vamos a inventar los estándares, son años y años, digamos, de estudios empíricos, etcétera. Entonces, hay un currículo, tiene que ver los materiales de estudio que lo sustenten, ¿no? El material de estudio que pueda, digamos, poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje y que se cumplan estos estándares dentro del aula, ¿no? Entonces tiene que ver también un alineamiento, ¿no? Estándares, lo que lleva, cómo lleva el profesor el proceso, los materiales de estudio que sirven como una herramienta fundamental,
si no son los materiales apropiados, también tiene un impacto negativo. Entonces, definitivamente son factores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y por supuesto la continuidad, ¿no?, en cuanto a políticas de Estado. Así como se ha visto en políticas económicas hace casi 30 años, sí, claro, ¿no?, se ha mantenido una estabilidad, una coherencia. El modelo económico debe haber también un modelo educativo y particularmente lo que se respecta a la enseñanza del idioma inglés. Eso es muy importante, ¿no? Tú me decías que 2 años estuvieron trabajando con el ministerio y en el cambio de gobierno, el gobierno humanista, cuando entró el gobierno humano, correcto. Ahí se cayó. Se priorizó más, digamos, los idiomas autóctonos, que, bueno, se respeta, ¿no?, que es algo muy admirable, pero no era necesario quizás dejar de lado el inglés, porque evidentemente el Perú, como miembro importante de la comunidad global, necesita el inglés, la población necesita el inglés para poder integrarse, ¿no?, a esta economía globalizada. Es interesante, te pregunto esto, ustedes son técnicos, es cierto, pero quiero hacer retroceder un poco a la política pública, porque en ese entonces entró la ministra Salas, un conjunto de especialistas. Curiosamente, muchos de ellos hoy asumen las carteras en el sector de educación y están trabajando actualmente en el Ministerio de Educación. Entonces, un poquito, si han regresado, por favor, si nos escuchan, vuelvan a lo que ya habían comenzado, otras gestiones, porque ese es el mal de la gestión pública. Lamentablemente, entra nueva gestión, borrón y cuenta nueva, porque lo otro no sirve, ¿no? No sirve porque la verdad, o le damos otro enfoque, ya vemos, entran otros, y cada 4 o 5 años, en el mejor de los casos, porque en realidad en educación el promedio que estamos teniendo de cambio de ministro es 1 año, año y medio, entonces van cambiando de enfoques y al final no, el proyecto educativo nacional queda como un buen verso, ¿no? Por más que estamos haciéndolo ahora para 2036. Pero qué importante lo que mencionas sobre el tema metodológico. Y sobre el tema de textos, por ejemplo, el caso de Macmillan, ustedes que son una organización que no solamente están en Perú, porque algunos dirían, es una editorial peruana, ¿no? Ya, lo peruano no sirve. Tampoco es algo, hay que entenderlo así, lo peruano también sirve, pero ustedes son una editorial muy grande. Están en otros países de Latinoamérica. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿no? Macmillan es una editorial que tiene 175 años, digamos, de experiencia en el rubro editorial en el mundo, ¿no? Si me permites, te puedo mencionar, por ejemplo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, sí, claro, esta notable obra de Lewis Carroll fue editada por primera vez por Macmillan Publishers, ¿no? Hace 175 años. Y, por supuesto, Inglaterra también ha editado a premios Nobel, ¿no? No solamente de literatura, sino también de economía. En el rubro de inglés, por supuesto, ya tenemos también muchísimos años, y en el Perú estamos desde el año 96. Este año estamos cumpliendo 23 años de permanencia, digamos, con una participación de mercado creciente, y la verdad que estamos muy contentos de los resultados que estamos obteniendo. O sea, falta 2 años porque tire la casa por la ventana. Exacto, 5 años, ¿no? Todos invitados. Te tomaremos la palabra y a cada 2 años esperemos verte acá con mayor amplitud. Bien, quisiera profundizar un poco más sobre el tema de docentes, el tema metodológico y sobre el tema de cómo han ido creciendo y comentarme cómo se hacen los libros en el ministerio. Ustedes deben saber qué se está dando ahora en el tema de capacitación. ¿La están viendo, no la están viendo? ¿Qué luces le pueden dar ustedes a las gobernaciones, a los gobernadores regionales o a los municipios? ¿Sí? Vamos a regresar con esas preguntas después de una pausa. Regresamos, queridos amigos, en Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, y antes de irnos a la pausa, habíamos lanzado la pregunta, ¿no? ¿Qué se está haciendo actualmente, si saben, no solamente en educación en el sector público? Puede ser en el tema privado, sobre el tema formación docente. Creo que formación docente es un tema muy cercano y no deja de ser muy importante el tema metodológico, porque el tema de la metodología de la enseñanza es algo que pocos tratan. Uno dice, ¿qué nivel de inglés tiene el profesor? ¿No? Tiene un nivel profesional o tal o medio, pero eso es un tema del dominio del idioma. Eso hay que decirlo para las personas que conocen algo, conocen poco sobre esto, ¿no? Eso es un tema del dominio, pero una cosa es que tú domines y otra cosa es que sepas enseñar el idioma. Son 2 cosas distintas, señores, y eso es importante. Y en base a saber cómo enseñar, qué recursos utilizas y qué textos. Y actualmente el mercado, sé que hay muchas editoriales, pero el Estado, con el perdón de los casos, ahora que está de moda el tema de los textos escolares, en los libros de inglés, el ministerio lo hace el ministerio, son un grupo de 4 o 5 que hacen los libros, licitan. ¿Cómo está moviéndose eso? No sé.
algún programa del Estado que tiene que ver con inglés actualmente? Bueno, quisiera referirme al contexto histórico un poco porque el tema de la enseñanza del inglés a nivel latinoamericano ya data de más de una década, ¿no? Si vemos en el caso de Colombia, hubo un proyecto muy importante que se llamó Colombia Bilingüe, ¿no? Con la ayuda del British Council allá es más, tuve la oportunidad de hablar con el señor Yanderput, que estaba a cargo de la oficina del British Council allá en Colombia en su momento. Se lanzó alrededor del año 2004-2005. En Chile, simultáneamente también estaban lanzando un proyecto Inglés Abre Puertas, el Inglés Abre Puertas. Entonces, los dos tuvieron un proyecto muy ambicioso, querían que sus países se convirtieran en países bilingües, enfocando mucho en la formación del profesor y también, evidentemente, con la intención de que eso tenga un impacto positivo en las aulas. Colombia y Chile, ¿verdad? Colombia y Chile. Vi los dos proyectos, hablé con las personas involucradas, eran proyectos muy interesantes, bien planificados, y ahí nos muestra nuevamente que cuando los planes son muy buenos, no necesariamente los resultados van de la mano con las intenciones iniciales, ¿no? Lamentablemente en la ejecución hubo muchos cambios. En el caso de Colombia no se implementó una implementación homogénea. En algunos departamentos, como se dicen allá, hubo 100% virtual, otros semipresencial, otros presencial, cada uno con diferentes metas. Entonces los resultados al final eran muy diversos. Claro. En el caso de Chile, hubo un equipo muy sólido al principio y se cambió el equipo con el cambio de gobierno. Entonces, al cambiar el equipo, se cambiaron las metas, los objetivos, la ejecución. Y al final, ¿cómo se mide? Se mide porque, hicieron las evaluaciones correspondientes con cientos de miles de alumnos. En el caso de Chile, por ejemplo, 240.000 alumnos hicieron una primera medición y lamentablemente no habían avanzado nada en casi 8 años. Entonces, en el Perú, ¿qué vemos? Ahora tenemos el Programa Nacional de Inglés, que tiene, una visión muy clara, muy definida, tiene metas también muy definidos. Nosotros, particularmente a través de Euridiomas, hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Educación, trabajando con profesores. El gran reto, efectivamente, es tener un núcleo ahorita, varios miles de profesores, pero faltan de repente 20 o 30.000 más. Entonces, ¿cómo se trabaja con esos profesores? ¿Cómo se puede llevar a trabajar? Entonces, yo digo, si nosotros nos basamos en la historia, se deben aplicar soluciones que ya han funcionado en el pasado, ¿no? En el caso del proyecto al cual hice mención, nosotros hicimos un proyecto semipresencial, es decir, el profesor de aula no tiene tiempo de lunes a viernes, entonces cuando llegaba a su casa, estudiaba a través de una plataforma, y los días sábados, llevaba clases presenciales por un espacio de 5 horas con los descansos correspondientes y se trabajó de esa manera, ¿no? Eso es en lo que respecta a la formación en cuanto a su dominio del inglés. Y ya cuando tiene un nivel suficiente de inglés, hay dos aspectos que se pueden trabajar. Inglés para lo que es de repente el lenguaje que se emplea en el aula, cómo ayudar al profesor con, recursos lingüísticos limitados, de todas maneras tener mayor eficacia. Y para eso hay que trabajar el aspecto de inglés, pero para la enseñanza, un inglés, un rango, un repertorio de vocabulario, de técnicas, estrategias, que necesitan del idioma, que estén enfocados y que le ayudan a tener mayor eficacia. Y cuando tengan niveles mayores de dominio del idioma, ya podamos trabajar de manera más amplia y más completa e integrar lo que es el tema metodológico ya dentro de lo que es el aspecto del idioma inglés, ¿no? Perfecto. Y en el caso de los textos, ¿tú qué sabes? ¿Hay licitación? ¿Lo hace el mismo ministerio? ¿Lo hace los colegios privados? Entiendo que eligen la editorial que tengan que elegir, hacen una evaluación, entiendo yo, y sale, ¿no? Claro. En este momento rige, la ley 29694, que habla por todo el tema, del libro, el proceso de evaluación, cómo es, ¿no? Tiene que haber una terna de textos. Exacto. Donde el director, pone a consideración de los padres para ver cuál escoge y en realidad yo creo que esto fue una buena iniciativa porque en realidad se estaba, creo, habiendo también un abuso a veces por parte de algunas editoriales en términos, económicos. Yo creo que ese tema se ha ido superando poco a poco, ¿no? Pero más allá de eso, con respecto al tema de la política, educativa, creo que ha habido buenas iniciativas. Por ejemplo, el tema de los colegios de alto rendimiento, los COAR. Realmente nosotros vemos, sin que ellos sean, mercado para nosotros,
nosotros, porque como tú mencionas, ellos, digamos, sí, son proveídos también por entidades particulares, pero hace 4 años que no hay una licitación, por lo menos para textos de inglés. No recuerdo quién fue la última editorial que ganó, pero no ha habido, digamos, un refrescamiento, digamos, en este sentido. Se sigue trabajando con lo mismo y finalmente uno no sabe si es de repente por un tema de pasividad, por un tema. Entonces, en ese sentido sí yo podría decir que las cosas en este momento no están, digamos, tan claras, ¿no? No son por, o sea, licitan o son mismos textos, porque yo del Estado, olvídate, no, si no son core, la verdad que están con un inglés mínimo. En secundaria tengo entendido que está dentro de la currícula, pero en nivel primaria no existe, digamos, como parte de la currícula. Está, creo, a nivel de taller, no está, digamos, con un programa, no existe, digamos, solamente a nivel de secundaria es algo, digamos, obligatorio, pero con un nivel muy bajo y que la verdad que no se espera. Bueno, digamos, desde ahí hay un tema, ¿no? O sea, no es solamente inventar horas como vida, eso es demagogia, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son. Y algunos dicen, bueno, pues no, lo mejor que hemos tenido en educación, sí, señores, pero miren, este punto es demagogia pura, porque aumentar las horas es irresponsable. Creo yo, cuando no tenemos docentes, claro, y cuando no estamos preparados para lo que tenemos que hacer. Si ni siquiera en los resultados de comunicación nos va bien y queremos que nosotros ya ser bilingües, empecemos poco a poco. Los COAR es una muy buena iniciativa que esperemos que siga. Actualmente el director ya tiene un tiempo, es Paul González, y de acá lo conozco y lo invito en un momento que pueda venir acá, y está intentando hacer toda una reingeniería, porque creo que tiene 5 o 6 meses en el ministerio, si es que sigue todavía, pues no lo sé, con estos cambios que siempre hay en la política pública y más en estos cargos, pero después tienen la jornada escolar completa. O sea, los colegios los colegios de alto rendimiento son los famosos GEC. O sea, esos que tienen, a eso, ¿por qué no le aumentas inglés? O sea, saca cosas poco a poco. No te digo que el unidocente, el multigrado, ese no, de repente en este momento, porque necesita aprender mejor el español, claro, y las competencias, o el castellano y el tema de las competencias en matemática. Pero focalicemos sobre el tema de ello. Lo que pasa es que no hay un plan, yo creo. O sea, si lo hay, lo encarpetan porque hubo una gestión anterior y no quiero darle los logros, porque políticamente somos mezquinos, ¿no? Lamentablemente es así. Yo entiendo que ustedes realmente no pueden tocar este punto desde el punto de vista, siendo proveedores del Estado, pero es verdad, somos mezquinos. O sea, bueno, si hizo una persona bien, adelante, hay que saludarlo. Si no lo hizo, bueno, podemos mejorarlos. Y si vuelven a regresar al Estado a trabajar, es la oportunidad de oro para hacerlo. O sea, veámoslo por ese enfoque, no sé. En fin, no sé. Sí, bueno, es interesante. Lo único que voy a decir con respecto a la jornada escolar completa es, ellos tienen una modalidad blended, ¿no? Es decir, tienen una parte a través de plataforma, la otra parte en aula. ¿no? Con la mayor parte siendo de plataforma, ¿no? Más o menos un 60%. Sería interesante ver los resultados, ¿no? Porque eso ya está en ejecución varios años. Entonces, y el presupuesto que se va a dejar que es fuerte en el país. Entonces sería interesante aplicar un examen internacional para ver, digamos, si el modelo funciona y hasta qué punto, para hacer la corrección del caso o dejarlo que siga caminando, por un lado. Por otro lado, a nivel de colegios en general, público y privado. Los chicos están en el colegio un determinado tiempo. Estamos hablando de más de 1000 horas y dedican 5 horas por semana, 35 horas efectivas. ¿Cuál es el resultado de todo ese proceso de enseñanza? Cuando empiezan en el primer grado de primaria, ahora que enseñan en primaria también en el sector público, y termina la secundaria, a veces se escucha muchas veces, ¿no? Empiezan con good morning, good afternoon, good evening, y terminan con good morning, good afternoon, good evening. Entonces, ¿cuál es la meta? Si yo termino la primaria con 400 horas, porque solo llevamos 2 horas por semana, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el perfil del alumno? ¿Qué debería poder hacer con el idioma inglés? Entonces, tenemos que tener muy claro, ¿no? Los colegios primero tienen que decidir, ok, si los chicos están un determinado tiempo en nuestras aulas aprendiendo inglés, ¿cuál es el resultado final de ese proceso? Y si falta, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué medidas debemos tomar para que se pueda corregir eso? Entonces, ese es por un lado. Hay colegios que, digamos, todos los colegios quieren mejorar la calidad de la enseñanza en sus aulas, ¿no? De la enseñanza del inglés. La primera pregunta es, ¿cuál es la primera meta? Porque no vamos a tener alumnos graduándose con un nivel así, porque de un momento a otro decidimos ampliar las horas y de un momento a otro queremos ahora hacer lo mejor que podamos hacer en cuanto a la enseñanza del idioma. Tenemos que tener metas también claras, razonables, y pensar en mediano y largo plazo,
¿no? Tenemos que tener metas, que decir, bueno, empecemos con este nivel y vamos trabajando poco a poco para que a mediano plazo estemos ya acá y finalmente dentro de un proceso de repente 5 años ya estemos donde queremos estar. Metas realistas, digamos. Metas realistas y progresivas. Y con la ayuda de instituciones del sector privado, caso yo represento Euridiomas, caso de las editoriales que tienen tanta experiencia, el caso Macmillan, que es una transnacional, digamos, con tanta experiencia a nivel mundial, digamos, nosotros ya sabemos la parte metodológica, la parte de formación docente, la parte de lo que es el proceso de enseñanza, lo que corresponde a los materiales de estudio, cómo puede encajar dentro de esas diferentes metas. Un colegio de repente aspira a tener un nivel A2 al terminar su secundaria. Inclusive acabo de hablar con un colegio hace poco y me dijeron, bueno, queremos empezar lentamente, porque lo primero que se pregunta, ¿dónde están ahorita y a dónde quieren llegar? Entonces, con ellos está perfecto un nivel A2. Otros, B1 cuando terminan la secundaria, que es razonable si estás empezando un proceso de mejoramiento a mediano y largo plazo. Otros colegios son más ambiciosos y dicen, bueno, B1, pero queremos un grupo pequeño que tenga un B2, pero tienen que tener clara la idea. Y también tiene que dar los recursos. Un B2 viene a ser en certificación para los que no saben. Un FCI, digamos un intermedio alto, un FCI o un ECC o un ILASH2. Ya, que en terminologías de Cambridge, ¿no? Correcto. ¿no? Ese tipo de marco común europeo. Es importante lo que tú dices porque hay que ser medibles y hay que ser escalables si realmente se puede o no se puede, ¿no? O sea, si tú pones como meta que en los próximos 3-4 años voy a llegar a un A2 nomás, porque no puedo, pues no me da, porque recién estamos empezando, pues es viable, o un B1, y en base a eso eliges un texto, no porque sea, mira, que el texto acá, sino el libro que sea, pero que cumple esas características de acuerdo a mis necesidades, no por comprar, porque yo conozco instituciones educativas privadas, y no voy a dar nombres porque si no después me van a denunciar, pero me acuerdo claramente de decir, señores, compran un libro de 12 horas o 10 horas y los chicos tienen 6 horas de clase. Entonces nunca acaban. Sí, claro. El libro llega a la mitad de la casa. Y entonces el padre dice, ¿para qué compras el libro? Exacto. Que es el negocio de las editoriales. ¿Es el negocio de editoriales o es que el colegio no planificó bien para saber qué tipo de texto y escoger el mejor precio posible para el padre de familia? En el caso del Estado, que es el principal comprador para las instituciones privadas incluso, imagínate una licitación tan grande, pues tienen que ajustar los precios a lo que corresponde. Y no, como decía en un anterior programa, que el famoso diezmo mal hablado, que es el 10% en realidad, se vaya para los amigos que trabajan ahí, en logística. Entonces, las cosas claras, o sea, hay que decir es así, o sea, y en base a eso comenzamos a avanzar en el proceso. Bien, pero tú hablabas de Macmillan, quisiera profundizar que estás en diversos países y en Perú has empezado ya hace un tiempo, ¿ya cuánto vas? 23 años. 23 años de 900 colegios que tienes, atiendes y le das formación, capacitación. Bueno, nosotros como editorial, nuestro producto principal, por supuesto que es el libro, pero nosotros consideramos que la responsabilidad de una editorial debe ir más allá, ¿no? Para diferenciarse, porque tenemos también una obligación que es el de capacitar a los maestros para un buen dictado y un mejor aprovechamiento del texto. Nosotros pensamos y tenemos esta manera de pensar, esta filosofía. Si es que el maestro no está capacitado para enseñar, como desgraciadamente sucede no con poca frecuencia en el país, entonces también los libros no van a tener éxito, los muchachos no van a tener éxito, entonces todo está, digamos, amarrado, ¿no? Entonces nuestra idea es poder llegar al maestro con una suerte digamos, de valor agregado en términos de capacitación, y para eso nosotros como editorial formamos alianzas estratégicas con entes educativos que son los especialistas, digamos, en dar este tipo de apoyo, de soporte, llámese Euridiomas, por supuesto, ¿no? Con quienes también trabajamos estrechamente, para dar este crecimiento a los maestros que permita, digamos, una mejor utilización de los textos, el profesor, digamos, también se empodere, tenga mayor capacidad de escoger, digamos, los textos, porque realmente la variedad es amplia, ¿no? Como conversábamos hace un momento, tenemos libros de repente para dictarse desde 2 horas semanales, 3, 4, hasta 12 horas semanales de inglés. Cada uno de repente, aunque la tendencia ya es a un tema de Global English, también tenemos, digamos, libros de inglés americano, inglés británico. Entonces, digamos, la variedad es amplia. Entonces, el profesor tiene que estar bien orientado, tiene que tener mucho conocimiento para saber a dónde quiere llegar, que es lo que justamente estábamos conversando. Si uno no se traza los objetivos, en realidad, como bien dice, ¿no? Si uno no sabe a dónde quiere llegar, cualquier camino es bueno. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Vamos a ir a una pausa y sí quisiera que al regresar
me ayuden, y ustedes como padres de familia también, que son los padres que nos escuchan, y también las autoridades que nos escuchan, ¿qué consejos le dan ahorita que pueden trabajar? Un padre de familia que está preocupado, mi hijo está en cuarto de secundaria, tercero de secundaria, y el nivel de inglés no es el mejor, está en un colegio público o privado que no me va bien, o en primaria, ¿qué recomiendan? Si fuera un alcalde, ¿qué puedo hacer por mi zona de influencia, junto con la UGEL? Si soy un gobernador, que hay gente que nos escucha y seguro están ansiosos de alguna solución que podría dar. Bien, vamos a una pausa y regresamos con la respuesta de nuestros dos invitados de lujo el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. ¿Cuánto tiempo tienes el programa? Regresamos, queridos amigos, en Hablemos de Educación, y tanto a Javier como a Leonardo le habíamos lanzado una pregunta. O sea, ya hemos hablado de la metodología, hemos hablado de los docentes, los recursos, pero un padre de familia ahorita que está preocupado, ¿no? Leonardo va a decir, lo metes a idioma, está bien, puede ser, si están en una ciudad, está bien, es válido, es totalmente válido, señores, porque ¿cuántos chicos de colegios privados, voy a hacer colegios privados, que estudian en grandes colegios y pagan buenas mensualidades, están haciendo este instituto? Yo soy uno de ellos que estoy pensando por mis hijos, porque el nivel inglés no me satisface. Porque a veces algo está pasando. Estoy hablando de una pensión medianamente alta. Hacia abajo, ¿qué pasará? No lo sé. Ustedes tienen experiencia. Un padre de familia que está preocupado, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y si un equipo directivo, o una gobernación, o gobierno regional, acá le llama, o alcaldía, que quiere trabajar en un proyecto de inglés, ¿qué recomendación les dan ustedes, por favor? Listo, la cancha de ustedes, ¿qué recomendaciones dan? Bueno, si me permites, Leo, yo creo que hay un viejo refrán que dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo yo que, digamos, desde el punto de vista del Estado, si bien es cierto, hay un programa educativo que se debería respetar, digamos, a través de todo el Estado peruano. Esto sabemos que no es así, ¿no? Y estamos hablando, digamos, del tema particular. Yo creería que debería accederse a buscar a gente que sepa, digamos, del tema, ¿no? Cómo poder, digamos, mejorar las clases de inglés e ir con los mejores. ¿Por qué? Porque el número de horas que a veces se enfrenta a un colegio, hay que ser sinceros, con 2 horas semanales uno no va a llegar a salir del colegio con un nivel B1, B2, no sé, con suerte, quizás con un A2, digamos que es básicamente un nivel elementary, un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que saber dónde está parado y decir a dónde quiere llegar. Entonces, hay que orientarse, hay que hablar. Yo creo que las editoriales también tienen como te dije al principio, tienen un deber, una obligación de orientar también a los maestros de cuál es lo que puede lograr con las horas que tiene, y si quiere lograr algo más, decirle, bueno, esto lo vas a lograr, pero tienes que jugar también con tus horas de clase. Yo conozco, por ejemplo, y mi experiencia es así, que ahí tengo un colegio que es cliente, que es muy grande, que es muy bueno en el tema de áreas, digamos, de ciencias duras, etcétera, y quiere mejorar también el tema de inglés, pero está en esa disyuntiva de ¿dónde quito horas para poner inglés? Entonces ahí también uno tiene que trazar sus objetivos para ver hacia dónde quiere llegar. Entonces ahí es donde entra la mano del que sabe. O bien, digamos, si es que tiene una buena compenetración con la editorial, ver cómo pueden ahí barajar las posibilidades, y también en ese tema del apoyo editorial, ver también con el socio estratégico que te puede decir a dónde ir, qué me recomiendas hacer, pero yo creo que siempre hay que buscar el consejo del que sabe, ¿no? Perfecto, o sea, preguntar a quien sabe y verificar un poquito, ¿no? Ahora que está la famosa palabra googlear, o sea, investigar un poquito qué es lo que se necesita. Claro. Leonardo. Bueno, desde el punto de vista de gobiernos regionales, de alcaldías, por un lado, yo creo que, digamos, reafirmando lo que acaba de decir Javier, buscar socios estratégicos, conocedores del tema, que los puedan asesorar en términos generales, invertir en lo que es la formación de docentes. Es indiscutible la necesidad de invertir para ayudar a los docentes a alcanzar un nivel mayor en cuanto a su dominio del idioma inglés y su nivel de experticia metodológica, para que puedan ver mejores resultados, que haya una asesoría que les permita a ellos desarrollar planes estratégicos a mediano y largo plazo, sea a nivel ciudad, regional, etcétera. Digamos, a dónde podemos llegar con los recursos que tenemos, qué más recursos deberíamos asignar, ¿no? Si el tema es solamente tenemos 2 horas, digamos, por semana,
podemos ampliar las horas, cuáles son las metas realistas por un lado. En el caso de los padres de familia, que se informen, que se involucren en dos niveles, a nivel de colegio, que aprendan, digamos, cómo son los textos, para qué sirven los textos, cómo es el proceso de aprendizaje, si se puede ver en algún determinado momento durante el año escolar cómo se lleva a cabo la clase de inglés. Nosotros hacemos eso en el idioma a través del programa Family Time. Los padres de familia tienen la posibilidad de ver eso. Entonces es importante que el padre de familia vea con sus propios ojos el resultado del trabajo que se hace con el niño. Y en casa también lo que hacemos con Euridiomas es crear un espacio donde el padre pueda compartir con el niño el inglés, ¿no? Para que el niño se sienta, digamos, que lo que está aprendiendo es reconocido por sus padres, que es valorado por sus padres. Entonces, y además crear un espacio social con el padre de familia, ¿no? O sea, su niño y su padre, el padre a veces llega tarde del trabajo, cansado, pero con la idea digamos, el propósito de poder compartir un momento en inglés, que el niño demuestre lo que ha aprendido, obviamente ayuda a, digamos, a hacer más sólida la relación con el padre y digamos, y que el padre, si sabe de inglés, que digamos trate de enseñarle a su niño, ¿no? O que le enseñe al niño, al padre, algo que no sepa. Sí, ¿no? Totalmente. Y esto es válido, y lo digo por experiencia propia, ¿no? En el caso del colegio, mis hijos están, tienen otro idioma también, y ese idioma mi esposa lo maneja. Por lo tanto, ese es el espacio en el que mi esposa, con sus dos hijos, practica ese idioma. Yo salgo de la película, lamentablemente estoy en offside, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es parte de la estrategia también de que el padre se involucre. Y si hay una preocupación, ver qué necesita, y a partir de eso ver alternativas de acuerdo a su bolsillo que puede hacer por mejorar el nivel, ¿no? O sea, porque a veces no dice la culpa lo tiene el colegio solamente, no, o sea, hay que ver qué mecanismos hay y qué estoy fallando yo también como padre para poder ayudar a mi hijo en el trabajo del idioma, ¿no? En este caso de esta enseñanza. Y lo de las gobernaciones es muy cierto, porque eso dice los horarios, ¿no? Sí, los horarios, pero no tienes competencia sobre los horarios, porque te cae la UGEL, te supervisan y fuiste. ¿Qué haces con horario extendido? No, porque no estás sujeto a presupuesto, entonces no va a trabajar más que tú, por más que tú le quieras pagar, porque tendrías que hacer una modificación presupuestaria y ya llegó fin de año y se acabó tu mandato, gobernador. Exacto. Imposible. Existen horas extracurriculares, a lo mejor eso lo auspicia la municipalidad o el gobierno regional, hace una alianza con una institución y dice, oye, sacamos un proyecto sobre esto y vamos yendo hacemos un piloto con un distrito, porque a veces quieren hacer toda la región. Imposible, pues es imposible, señor. Un after school, por ejemplo. Claro, un after school, pero que puede hacer en algunas regiones o en algunos distritos, para empezar, ¿no? Vas empadronando a la gente y en la medida que va captando y midiendo que va resolviendo, vas haciendo las cosas, porque no es lo mismo, se me ocurre en Piura, enseñar en la misma ciudad de Piura que enseñar en la Sierra Piurana. No es lo mismo, pues. Entonces hay otras problemáticas. Pero empiezo por lo más fácil, de repente la zona urbana, poco a poco. No es que me quiero olvidar de la zona rural, pero tiene otra complejidad. Correcto. ¿No? Totalmente. Entonces, pero vas avanzando paulatinamente y vas dejando el camino para que el que venga mete el gol. Tú vas al centro, pero el gol lo mete otro. Exacto. El Pablo será otro, pues ahora que está en la moda la famosa la situación del delantero peruano. Pero se juega en equipo. Pero se juega en equipo. Exacto. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de política, creo yo. Pero sí es importante el otro punto de tener técnicos como ustedes y gente que sepa el tema, que es especialista. Por eso invitamos especialistas acá también que sepan sobre su área, porque uno puede ser educador, pero yo no sé de inglés, no sé nada. Entonces, sobre el tema metodológico, docentes, o el tema de recursos educativos, que ahora también hay plataformas, ¿no? Digitales, claro. Hay todo lo que es online, y también creo que existe ahora offline, he escuchado en algún momento, también se dio de moda un tiempo, y no sé si se puede dar sobre ello, ¿no? Entonces, creo que hay alternativas por la cual trabajar. Eso es parte de lo que yo te mencionaba, si me disculpas. Sí. En realidad la oferta, digamos, editorial es amplia, porque así como yo hablaba de textos que están preparados para dictar, digamos, 2, 4, 6, 8 horas inglés americano, británico, etcétera, también hay libros que traen mucha tecnología. Otros que poca tecnología. El papá quisiera de repente que el hijo esté estudiando desde su casa, etcétera, o en el colegio esté utilizando ciertos textos, pero también hay que ser realista. O sea, la conectividad en nuestro país deja todavía mucho que desear, digamos, ¿no? Entonces, por más que uno pueda dar de repente los textos más avanzados, digamos, que hay, también uno tiene que tener, digamos, ¿no? Exacto. Y para los alcaldes, por ejemplo, se habló de los alcaldes, por ejemplo, si vamos un poquito más allá de los colegios, queremos que el vecino tenga la posibilidad de aprender el inglés. El vecino no va a aspirar a un FCI.
No. El vecino se contenta con aprender algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, un ahí, intermedio que pueda defenderse, ¿no? entonces ahí empiezan a entrar las modalidades semipresenciales o 100% virtuales. Por ejemplo, en Euridiomas tenemos una modalidad, digamos, hemos desarrollado plataformas inclusive por nuestra propia cuenta, en inglés, en portugués, en español ahora último, ¿no? En conjunto con socios estratégicos e internacionales. Y digamos que alguien pueda tener la posibilidad de aprender inglés en su propio tiempo, ¿no? Y practicar con un tutor virtual nuestro, digamos, a un bajísimo costo, que digamos, estaría disponible para todos, digamos, los ciudadanos de un distrito, una municipalidad o la misma ciudad en sí. Ahí tienen su piloto, señores. Ahí Claro. tienen el presupuesto para poder invertir. No es gastarlo, es invertir y medir resultados. O sea, al final de su gestión dice, tantos aprendieron inglés, les di esta oportunidad y de repente con eso mejoran el nivel de turismo en sus zonas, porque hay zonas turísticas, porque hay que decirlo, no solamente es Machu Picchu, el Perú tiene otras regiones donde la gente y los turistas van. Y uno de los grandes problemas que tienen es el tema idiomático a veces, ¿no? O sea, me ha pasado a mí, yo me acuerdo, en otros países, por ejemplo, en el Japón, que vengo de ascendencia, en la ciudad de Tokio hablan japonés obviamente y hablan inglés, pero sales y ya su nivel de inglés cada vez es menor. En la medida en que te alejas, su nivel de inglés comienza a disminuir. Entonces te queda hablar solamente japonés o con señas. Entonces, en el Perú pasa lo mismo. O sea, en Lima, medianamente, y en algunas regiones se escucha gente que habla inglés. Igual no todos, pero en la medida en que nos vamos alejando, obviamente hay menos nivel de idioma, y por lo tanto menos competitividad para poder desarrollarse. Y eso también es ingreso. Claro. Eso también es ingreso. Claro. Es distinto que un taxista te hable inglés que un taxista que no te hable inglés, señores. Claro. O sea, así de claro, esa es la realidad y de repente los gobernadores, los alcaldes pueden darles opciones para que los pobladores de la zona sean empleables y tengan mayor recursos. Exacto. No es regalarle las cosas, sino darles oportunidades de crecimiento. Es un círculo virtuoso, entendería yo, ¿no? O sea, darle posibilidades, digamos, a la gente a pie que pueda aprender inglés para que pueda dar un servicio con valor agregado, que es el idioma, y aparte él va a retribuir, digamos, en el tema de impuestos, de mejorar el nivel, digamos, socioeconómico de su localidad, Así es. lo cual retribuye, digamos, en aras, digamos, la misma ciudad, pueblo, donde se ubique, ¿no? Pero al fin de cuentas es un círculo virtuoso, ¿no? Ojalá se pueda encontrar, ¿no? El Perú está cerca de alcanzar los 5 millones de turistas al año. La gran mayoría de ellos, si no tienen el español como medio de comunicación, van a recurrir al inglés. Totalmente. Desde el momento que llegan al aeropuerto, el taxi, el hotel, el restaurante, el turista se siente más cómodo con alguien que pueda comunicarse con él o ella, Totalmente. ¿no? Entonces le genera confianza, le genera tranquilidad y por ende también le genera el deseo de poder comprar o Confianza, adquirir cultura. Van a sentir que tiene cultura. Claro. ¿Ah, no? Eso es muy importante y nuestro nivel de turismo mejoraría incluso. Y entonces, obviamente, la plata se queda acá y comenzamos a seguir haciendo. O sea, Así es. hay formas de hacerlo, creo yo, y tenemos los recursos para hacerlo. Bien, muchas gracias por estar aquí, tanto Leonardo como Javier. No es la primera, solamente esta es la primera vez que vienen. ¿Ah? No. Espero que vengan pronto, ya nos comentarán si hay programas sobre cómo se van desarrollando o algunas novedades que tengan que ver con el tema, pero creo que el tema del inglés es un tema que no se está escuchando por el ruido político, y menos en el Estado, en el Ministerio de Educación, ni siquiera como política pública, muy poco. Han bajado el volumen a tal nivel que creo que ya no se escucha, y es importante ponerlo en la agenda otra vez. Es importante ponerlo en la agenda porque así como quieren dar beca vocación maestro, beca 18 que estuvo, y se llevan al extranjero, bueno, para que se vayan al extranjero, señores, quieran o no quieran, tienen que saber inglés. Si quieres estudiar en Estados Unidos o en Canadá o en otras partes del mundo, incluso en que no no hablan inglés, sino otro idioma, te piden el inglés, si no sabes el idioma de la zona. Para conseguir, para conseguir mejores puestos laborales. No queda otro. ¿no? Exacto. Lamentablemente o afortunadamente, depende de cómo es así el mundo, y ese es el partido donde van a jugar los niños que ahorita se están formando en las escuelas. Bien, queridos amigos, esta ha sido una edición más de Hablemos de Educación y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación.